El día de hoy terminamos esta serie, Generosidad Radical, la ilimitada generosidad del Evangelio. Y terminamos con este texto que todos ustedes conocen, Zaqueo. Pero una de las cosas importantes que estoy pensando y estoy reflexionando es cómo el Evangelio, que es tan poderoso y que es tan transformador, pierde su sabor, pierde su radicalidad en la medida que van avanzando los años, en la medida que las circunstancias se van acercando a nuestras existencias. Y podríamos haber comenzado la serie con este texto, pero muchos de ustedes iban a confundir y pensar que vamos a hablar de plata, vamos a hablar de dinero. Y la idea de ponerlo al final es al revés de lo que hicimos con nuestra serie de oraciones escriturales, escrituras oracionales, que comenzamos con el 120. Y los que recuerdan esa serie, que es parte del discipulado de la iglesia, el Salmo 120 comienza, ¿cierto?, una jornada de discipulado, y lo que comienza es con la conversión. Porque esto es lo que tenemos en este texto. Este texto habla de conversión. Y obviamente es un texto que habla poderosamente del Evangelio y de cómo las riquezas o el poder que nosotros podríamos tener son sometidas a la supremacía y al poder del Evangelio. Y la pregunta que a mí me gustaría poder iniciar, poder preguntar, es: ¿el Evangelio me está transformando? ¿El Evangelio sigue transformando mi existencia? Cuando escuché un sermón, no sé, hace tiempo, hace años, y vi que Dios estaba transformando mi vida, ¿el Evangelio me ha transformado? ¿Me sigue transformando hoy? Porque como muchas veces nosotros hemos dicho, el Evangelio es esta doctrina, esta enseñanza que recibimos cuando nos convertimos, cuando nosotros conocimos a Dios. Y por lo tanto, de aquí en adelante, claro, si oro, si leo la Biblia, si tengo algunas cositas ahí en mi existencia que podrían ser importantes, esto me podría ayudar y me podría servir. Pero en realidad pareciera ser que es al revés. En la medida que pasa el tiempo y en la medida que pasan los años, el Evangelio que conocí o que dije yo que conocí o que hablé de las doctrinas de la gracia y enseñé y las creí y las propagué por Facebook, por Instagram, a mis amigos, vecinos y parientes, no tiene ningún sentido y está completamente diluido en mi existencia hoy. Porque de eso se trata, justamente poder rendirnos al Evangelio. ¿Cuántos de ustedes, incluso yo, conocí al Señor el año 95, hace casi 30 años? Y yo necesito que el Evangelio nuevamente me predique a mí, al pastor José Prado, y me diga cuán pecador soy. Y necesito que el Evangelio me reprenda constantemente como padre, cómo tengo que educar a mis hijos. Necesito que el Evangelio me reprenda y me diga cuán complejo soy como esposo, como marido, cuán mal discípulo soy. Pero al mismo tiempo el Evangelio viene y me abraza y me demuestra que a pesar de todas mis limitaciones, a pesar de cómo yo soy, Dios me ama mucho más poderosamente para que yo continúe siendo la misma persona pecadora. Y la historia de Zaqueo justamente demuestra esto. La historia de Zaqueo revela esto en nuestras vidas y en nuestras existencias. Es la historia de un rico y poderoso, una persona
que posiblemente tenía una profesión y producto de su profesión y de una red de contactos, esta persona pudo relacionarse con algunas personas poderosas y asimismo pudo llegar al poder. Esta persona que está sometido al imperio romano, ¿cierto? Y que lo que hace es como una manera de extraer, de poder succionar las riquezas del pueblo de Israel para poder entregársela a los romanos. Una persona rica, poderosa, y que se enriquecía no con el dinero de los romanos, sino que se enriquecía con el dinero de sus amigos, vecinos y parientes. Dicho sea de paso, ya Zaqueo no tiene parientes, ya Zaqueo no tiene amigos, ya Zaqueo no tiene vecinos. Y sus únicos amigos seguramente eran otros ricos y poderosos. Y el pasaje nos muestra que a pesar de su posición, él tiene un encuentro con Jesucristo. A pesar de su posición, había un anhelo profundo en el corazón de este hombre de querer conocer. Tenía una curiosidad insaciable. Así que él se sube a un árbol, ¿cierto? Y quería conocer. Y Jesús lo llama, ¿cierto? Y le dice que ha tomado la decisión de ir a su casa. Esto, ¿cierto?, muestra la voluntad de Jesús de poder recibir a los pecadores. Y vemos también en este pasaje esta conversión y esta generosidad en la presencia de Jesús transformando la vida de esta persona y como el mismo pasaje dice, este mismo Zaqueo se compromete. Entonces, aquí hay implicaciones profundas para aquellos que se encuentran, que tienen un encuentro con Jesús, un encuentro transformador. Y este pasaje, nos muestra que Zaqueo posiblemente incluso podría ser hasta el día de hoy un ejemplo de una vida de generosidad radical, porque este evangelio, ¿cierto?, ilimitado ha transformado y ha tocado su vida. Ahora solamente tenemos un pequeño problema. Existe una pequeña diferencia quizás entre la gran mayoría de nosotros y Zaqueo. ¿Y saben cuál es esa pequeña diferencia? Dinero. No tenemos el dinero que tiene Zaqueo. Así que imagínense y acompáñenme este cálculo. Ustedes piensen conmigo. Es una persona que debe tener aproximadamente en dinero romano, en dinero judío, una aproximación entre 400 millones a 1.000 millones de pesos. Yo necesito que nosotros nos hagamos la idea, no es un bono de 40, 50 millones en la minería, ¿cierto?, después de algún contrato. No, seguramente después de haber trabajado, él tenía en su cuenta bancaria 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos ahí ahorrado. Así es que claramente hay una gran diferencia entre él y nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos poder comprender y entender esta conversión que pueda ser aplicada a nuestras vidas si como calvinistas, si como presbiterianos, que creemos nosotros en la literalidad y el primer mensaje es lo que el texto está diciendo, ¿cómo yo puedo aplicar? Yo no soy rico, Señor, no tengo plata. Entonces este pasaje no es para mí, es para los ricos, es para otros, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué te hace sentir poderoso? ¿Qué te hace sentir poderosa? ¿Qué cosas en tu vida te hacen sentir que tienes poder? Cuando hablas con alguien, me van a disculpar, pero esto me tiene... El cola de flecha, ahí sí, gracias.
¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué te hace sentir poderoso? ¿Qué te hace sentir poderosa? ¿Qué te hace sentir que cuando vas caminando por la calle, paras el trasero, respingas la nariz y te sientes poderoso o poderosa? Posiblemente algún bono, dinero, pero también te podrías sentir poderoso por tu familia. Te podrías sentir poderoso porque siempre molestamos con mi esposa tiene sangre azul en la iglesia presbiteriana, ¿cierto? Ella es de la familia Barros, mucho. El pastor Manuel Barros recorrió todo Chile, todas las iglesias, incluso, ¿cierto?, estuvo trabajando en la iglesia de Tocopilla. ¿Qué te hace sentir poderoso o poderosa? ¿Tu dinero? ¿Tu familia? ¿Qué te hace sentir poderoso? ¿El marido que tienes? ¿La esposa que tienes? ¿Qué te hacen sentir poderoso? ¿Las cosas que están haciendo tus hijos? ¿Los logros de tus hijos? ¿Qué te hace sentir poderoso? ¿Tu profesión? ¿Tu carrera? ¿Qué te hace sentir poderoso? ¿El trabajo que tienes? O también, si no es el trabajo o no es la profesión, por último, los años de experiencia laboral, los años de experiencia como hombre cristiano, los años de experiencia como mujer cristiana. ¿Qué te hace sentir esa sensación? Podría ser también tu inteligencia. Sentir que eres profundamente más inteligente que los demás, y cuando hay algún tipo de conversación, guarda silencio primero, que es lo que todos están diciendo, para, por medio de tu inteligencia, ¿cierto?, sacar aquellos elementos más importantes. O posiblemente no solamente tu inteligencia, te sientes poderoso por tu astucia, te sientes poderoso, poderosa por tu sagacidad. O incluso en algún momento te has sentido poderoso por la gran humildad que tienes. O te sientes poderoso y poderosa por las amistades, por los contactos que tienes. O es posible incluso que te sientas poderoso o poderosa por tu cargo religioso o tu cargo eclesiástico o por tu oficio, o por tu posición en algún tipo de liderazgo en la iglesia. O te sientes poderoso porque te sientes amados por todos los demás. O te sientes poderoso y poderosa por la cantidad de likes, ¿cierto?, en las redes sociales o en Instagram. O te sientes poderoso en cómo te vistes, el olor que tienes. ¿Qué te hace sentir poderoso? No hay ninguna diferencia entre Zaqueo y nosotros, entre Zaqueo y aquellos que no tienen dinero, porque en el fondo, lo que está ahí tiene que ver no con dinero, no tiene que ver con plata, sino aquello que se ha adueñado el corazón. Y por lo tanto me gustaría que pudiéramos ver algunos elementos importantes de esta historia, de esta narrativa, que trae, ¿cierto?, para poder conversar, para poder hablar, esta necesidad que los seres humanos tienen de convertirse, de la conversión. Y Zaqueo, un hombre poderoso, es un hombre poderoso que necesita la conversión. Y antes de poder hablar un poquitito de la conversión de Zaqueo, déjenme decirles que hay un tema tan poderoso que yo creo que el Señor le dio gracia a esto a Paul Washer. Y yo tengo que darle gracias al Señor a Paul Washer en este sentido. Y es que he escuchado a cristianos que tienen años en el Evangelio tiritando y preguntándose si son creyentes. No sé si soy cristiano. Una persona que ya tiene años en el Evangelio, que ha conocido a Dios desde pequeño o desde pequeña, que se han preguntado si es cristiano o no es cristiano. Y esto es maravilloso.
Esto es maravilloso. El gran problema es que justamente como las personas solamente escuchan un videíto de 5 minutos, 2, 3 minutos de Paul Washer, no entienden todo lo que hay del evangelio detrás de eso. ¿Y qué ocurre? Las personas escuchan que Paul Washer dice, si no te has convertido, te irás al infierno. Y de ahí nadie te va a rescatar y nadie te va a sacar. Entonces ahí el terror está ahí y las personas a lo largo de estos últimos 10 años... Aquí en Antofagasta se me han acercado, ¿cierto?, a preguntarme, pastor, no sé si soy salvo. Y esta es una larga conversación, a veces uno responde o intenta entendiendo a las personas, pero solamente tú sabes si eres salvo. Solamente tú sabes si has reconocido a Jesucristo, el Dios encarnado. Nadie más, no es una pega que yo como pastor pueda hacer. ¿Y qué es lo que yo hago? Trato de escarbar para que la misma persona pueda responderse esa pregunta. Si ha reconocido al Señor, si lo ha dicho con sus palabras. Entonces, no, esto no es un tema menor. Y de seguro, con este tema que yo ya estoy hablando, algunos de ustedes nuevamente están haciéndose la pregunta: ¿soy convertido? ¿Soy convertida? Y bueno, el texto que nosotros acabamos de leer, la palabra del Señor de Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10, muestra en primer lugar a este hombre poderoso que necesita de una conversión. O sea, las personas necesitan convertirse. Y esto nos muestra algunos elementos que necesitamos esencialmente ser transformados. Zaqueo necesitaba una transformación esencial, fundamental en su vida. Y él tiene esta transformación al encontrarse con Jesús. Él se encuentra con él y él conoce a la realidad, él conoce lo que es verdadero y real. Él no simplemente conoce, ¿cierto?, del maestro que él había escuchado, que hay que portarse bien, ¿cierto?, que hay que diezmar. No, él tiene un encuentro real. Y ese encuentro real subraya concretamente que la conversión es un proceso profundo. Es un proceso esencial en la vida de las personas y que trae un cambio radical. Y esto es lo que este pasaje nos muestra, que existe una transformación profunda, esencial. ¿Por qué? Porque Jesús está proclamando la salvación y Él dice: Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa, ¿cierto? Y demuestra esto que a pesar del éxito, a pesar de las riquezas, a pesar del poder que Zaqueo pudiera tener, Jesús está diciendo: aquí se necesita salvación. Y nosotros podemos verlo por medio de Leví, Mateo, ¿cierto? Cómo Dios lo ha transformado a una nueva vida. Pero también podemos ver esta transformación en la vida de Nicodemo, un maestro, un rabino, ¿cierto?, que hace la pregunta ahí en Juan capítulo 3 acerca de la nueva vida. Y vemos a este hombre religioso que había cumplido todas las reglas, que había cumplido todos los elementos religiosos, daba su diezmo, ayunaba 3 veces por semana, oraba 3 veces al día, iba al templo todos los días de la semana, pero él no había nacido de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo: oye, tienes que nacer de nuevo, que muestra esta idea, ¿cierto?, en la cual Jesús no está hablando de elementos superficiales. Jesús no está hablando de elementos meramente religiosos, sino de experimentar una transformación radical, profunda, que va a ser revelada de adentro hacia afuera. Y otro elemento que nos muestra este pasaje es que Jesús está preocupado por los marginados, porque a pesar de tener mucho dinero, Zaqueo es un marginado social. Y el gran problema que nosotros tenemos con algunas interpretaciones en relación a la misión integral es cuando algunas personas piensan que misión integral es solamente cuando nosotros ayudamos a los pobres. No. Aquí lo que Jesús está demostrando es que la transformación integral ocurre también con los ricos y poderosos. Durante las últimas 2 semanas, Esteban y Darío nos mostraron cuán difícil es que un rico y poderoso entre en el reino de los cielos. Sí, es verdad, pero el Señor no los deja afuera.
El Señor no excluye a los ricos. Y en este espacio vemos aquí una persona con mucho dinero que es un excluido. Y Dios, la persona de Jesús, ¿cierto?, le abre este espacio. Por lo tanto, vemos en este pasaje que existe una nueva creación, una nueva forma de vida cuando seres humanos se encuentran cara a cara con Jesucristo. Sus vidas no son las mismas. Ya no es my way, ya no es vivir a mi manera. Hay una transformación profunda, queridos. Las personas necesitamos de la conversión. Las personas necesitamos de la conversión. Y en este caso, esa necesidad de conversión muestra cuán profundo y cuán genuina debe ser una relación íntima con Jesucristo, el Dios encarnado, que tiene el poder de convertir no solamente a sordos, no solamente, ¿cierto?, a personas que tienen problemas físicos, de sanar a cualquiera. No importa qué tipo de personas, el Señor incluso, no importando si es rico, como un excluido, también está buscando salvarlo, traer salvación, que se convierta. Por lo tanto, es esencial que cada uno de los individuos busquen conocer. Cada uno de nosotros necesitamos conocer y seguir a Cristo. Y esto golpea poderosamente nuestro corazón. Y es que a lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando justamente de la generosidad y cómo nuestro corazón no se doblega al amor de Dios, al amor de Jesús. Yo no sé cuántos años llevas en el Evangelio, pero si no te has convertido hasta hoy, necesitas este encuentro con Jesucristo, el Dios encarnado, y comenzar de nuevo. Necesitas, como decía Martín Lutero, necesitamos ser martillados con el poder del Evangelio para que nos recuerde cuán pecadores somos y nos recuerde cuán amados somos en la persona de Jesús. La gran dificultad y el gran problema que tenemos, queridos, es que justamente pensamos que la conversión fue allá en el pasado, la conversión es allá en la historia, y no necesito poder tener esta conversión continua y transformadora. ¿Hace cuánto tiempo que tuviste un encuentro personal con Jesucristo, el Dios encarnado? Y la pregunta es, ¿ves tus amigos, vecinos y parientes pueden ver la transformación en la esencia de tu ser? La esencia de tu ser como hijo de Dios, como discípulo del Señor, revela que eres un convertido, revela que eres una persona que se ha rendido a los pies de Jesús. Y esta es la parte difícil para la cual he estado orando mucho. Y es que como iglesia en los últimos 10 años hemos aprendido acerca de la verdad del Evangelio. Pero hemos sido seducidos por la verdad individualista del Evangelio, en la cual es importante lo que yo hago con Dios, pero no el impacto que esto genera alrededor de los otros. Un grupo de vida, si no bendice la vida de una persona, lo maldice. Porque no existe término intermedio. Si un grupo de vida no tiene el poder de transformar la vida de una persona, porque ahí está Jesucristo, el Dios encarnado, esa persona no recibirá la gracia de Dios, va a recibir el juicio de Dios, y a eso me refiero. Y nosotros, como cuerpo, como iglesia,
Nuestro crecimiento y nuestra madurez está en la dirección en que cada semana creemos que cuando tenemos un espacio de encuentro con el grupo de vida, no es un espacio de encuentros únicamente con aquellos que son parte de la iglesia. Es Jesucristo viniendo a nuestro encuentro y en este encuentro hablándonos poderosamente y por medio de este encuentro transformando nuestra existencia. Y esto que yo acabo de decir es tremendamente poderoso. Para mí, porque hermanos, cuando nosotros no estamos siendo transformados por la gracia de Dios, no existen términos intermedios. No existe posición neutral. Tú piensas que puedes seguir exactamente normal, sin tener una vida devocional, sin tener una vida de oración. No, mi hermano, estás corriendo en reversa. Si no oras, si no meditas, si no estás de continuo teniendo una vida devocional, una vida en la dirección del Evangelio, estás corriendo en dirección contraria. No estás parado, piensas que estás de manera neutral, no importa, después voy a orar, no importa, después voy a leer la Biblia, no, corremos en dirección contraria, corremos en la dirección contraria al Señor Jesús. Y el gran problema es que no lo vemos. No lo vemos. Si no oro, no importa, oro después. Si no leo la Biblia, no importa, leo la Biblia después. Si no voy a la iglesia, no importa, voy después. Si no voy al grupo de vida, no importa, se hace después. Y pensamos que todas las cosas en las cuales Dios ha derramado su gracia, después, ¿sigo neutral? No, querido, no seguimos neutral. ¿Sabes por qué no seguimos neutral? Porque cada día somos personas que necesitamos apagar nuestra sed con la gracia del Evangelio. Y si no apagamos nuestra sed con la gracia del Evangelio, vamos a apagar nuestra sed con mis deseos, vamos a apagar nuestra sed con mis necesidades, vamos a apagar nuestra sed con mi voluntad. No existe término medio. No existe término medio. Y ese es el gran problema y la gran dificultad que tenemos a lo largo de nuestra historia de estos últimos 10 años. Esta iglesia, por gracia de Dios, diría yo que en temas porcentuales tiene más personas sirviendo que el número de personas de otras iglesias en este presbiterio. Una gran cantidad de personas que tenemos trabajando y sirviendo en el liderazgo, por lo menos 20 personas que de una u otra manera, aunque no sean líderes, ya están sirviendo y trabajando en la iglesia. Entre 20 a 25 personas que están trabajando y que están sirviendo la totalidad. Por lo tanto, si yo hago una raya para la suma, esta debería ser la iglesia más espiritual que debería haber, donde más se ora. Y estoy hablando no todavía en el grupo general, donde los discípulos del Señor se levantan de madrugada, cuando estaba oscuro, como lo hacía el Señor Jesús, para derramarse y postrarse en Él. Pero no es lo que yo me encuentro como pastor. Cada vez que me encuentro con numerosos hermanos que sirven en la iglesia, con líderes dentro de la iglesia, el mayor problema que tenemos es que no leen la Biblia, no tienen espacio de devoción y comunión con Dios, y tampoco tienen espacio para rendirse completamente al Señor. ¿Y cuándo se hace? Cuando me corresponde hacer mi actividad. ¿Cuándo oro? Cuando tengo que cumplir mi responsabilidad. ¿Cuándo hago las cosas? Cuando tengo que hacer clases, cuando tengo que liderar, cuando tengo que hacer alguna cosa. Pero si no tengo alguna responsabilidad, incluso me puedo hasta ausentar del culto porque no tengo ningún compromiso y ninguna responsabilidad. Necesitamos profundamente de una transformación esencial, de una transformación profunda, radical en nuestra existencia. Y déjenme decir, no es solamente esto, y abiertamente y libremente puedo decir, el año pasado, hace casi exactamente un año, cuando llegamos a esta iglesia, a este templo, a este espacio, pensé que íbamos a tener absolutamente unas 15 personas que nos iban a estar acompañando, y con algunos líderes nos proyectamos. Solo una persona a lo largo de un año
pudo participar en nuestra comunidad y en nuestra congregación. Y lo que estoy tratando de decir es que necesitamos de la conversión. Necesitamos radicalmente un encuentro con Jesucristo, el Dios encarnado. Ahora, déjame escarbar un poquitito más. ¿Cómo están tus decisiones personales? ¿Cómo están tus decisiones individuales? Ya sea en el aspecto familiar, ya sea en el aspecto laboral. ¿Cuál es el poder que te está guiando? Si no hay oración, si no hay devoción a Dios, hermano, uno está en riesgo, uno está en grave riesgo. Y si cosas graves no ocurren, uno tiene que decir: Señor, por tu misericordia. Si estoy donde estoy, en el lugar donde estoy, no es porque tengo devoción, no es porque he estado día y noche orando, no es porque he estado día y noche delante de ti, es por tu pura misericordia y por tu pura gracia. ¿Cuántos de nosotros queremos correr a tener un encuentro con Jesús? Porque esto fue lo que ocurrió con Zaqueo. ¿Cuántos de nosotros queremos correr a tener este encuentro con Jesús? Y en medio de todo esto, nosotros a veces nuestras circunstancias son las que nos tocan. El texto también nos habla de cómo Zaqueo se convierte. Y Zaqueo se convierte en primer lugar superando una desesperación dramática que nosotros pensamos y que vivimos, y que constantemente yo tengo que, como pastor, estar siempre reorientando el ministerio de oración. Ya sea por medio de alguna oración, lo hago intencionalmente, o por medio de una meditación bíblica. ¿Saben por qué? Porque constantemente las personas llegan a Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Las personas se acuerdan de Dios cuando algo ocurrió. Las personas se acuerdan de Dios en medio de su enfermedad, en medio del dolor. Las personas se acuerdan de Dios en la clínica, en el hospital. Y esto es lo que yo les voy a pedir perdón, pero esto es una realidad que está ocurriendo ahora, pero esto no está preparado de ahora. Y el día de ayer, recibimos una petición poderosa ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Pero estoy mostrando una realidad de lo que nosotros somos. Y eso es muchas veces lo que se transforma, sin querer obviamente, a el ministerio de oración. El ministerio de oración no debe ser una sinfonía de órganos. El ministerio de oración no debe ser una sinfonía únicamente para orar y clamar en medio de las personas que están sufriendo, que pueden morir. El ministerio de oración, en primer lugar, debe ser un espacio para que Jesucristo, el Dios encarnado, reciba todo el honor y toda la gloria. Nuestras peticiones son un adicional a la gloria del Señor. Nos sumamos porque creemos y confiamos en su palabra. El Padre nuestro. Cuando tú y yo leemos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día está en quinto lugar. En primer lugar, Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro diciendo: Dios es soberano, Dios es nuestro Padre. En segundo lugar, nos enseña: Dios es santo, Dios es poderoso. Nos invita, Señor, ven en medio de las injusticias. Y recién, después que Dios ha sido exaltado, después que Dios ha sido glorificado, recién las necesidades cotidianas. Pero nosotros, disculpen hermanos, pero estas son cosas en las cuales nosotros tenemos que percibir cómo las circunstancias nos llevan a Dios, cómo el dolor y la enfermedad nos lleva a Dios. Si bien es cierto, Zaqueo era una persona, podríamos decir, no un desposeído, pero sí una persona segregada por los demás, es una persona que no tiene ningún tipo de necesidad. Y Zaqueo
Él quiere conocer y Él no está ni ahí no está buscando a Jesús porque Él está enfermo. Él no está buscando a Jesús porque tiene alguna necesidad. Él no está buscando a Jesús que Él tiene alguna situación que Él necesite arreglar. La historia de Zaqueo nos muestra una persona que está llegando a Dios por una profunda curiosidad. Quiero saber y quiero conocer a este Jesús. Déjame decirte, si tienes 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y todavía sientes que no conoces a Jesús, te invito a tener la curiosidad de Zaqueo, porque hay mucho más de Jesús que tú y yo no conocemos a lo largo de estos últimos 20, 30 años, que Él se quiere revelar a nuestra existencia. Y Él tiene no solamente esta curiosidad, sino que también tiene una mente abierta, una mente dispuesta. ¿Por qué? Porque esta curiosidad lo lleva a conocer a Jesús. Él tiene esta actitud, pero al mismo tiempo un corazón y una mente abierta para poder comprender lo que Jesús le está diciendo. No es necesario estar en una situación desesperada, pero es necesario, es esencial estar dispuesto a buscar, a conocer más de cerca a Jesús sin ningún tipo de prejuicios. Sin ningún tipo de prejuicios. Una tercera cosa que nos muestra Zaqueo en cómo él se convierte es que él persiste a pesar de la oposición. Observa conmigo, ya vamos a llegar más profundamente a esto, pero nadie lo quería dejar pasar, y cuando yo leía el texto, cada vez que estoy en algún lugar, ¿cierto? Y pasa una persona más pequeña, en este caso mis hijos, pasan ahí entre medio. Si es una persona pequeña, pasa, ¿cierto? Porque no te va a interrumpir la visión. Pero si pasa una persona con 1,80 m, 1,70 m, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Si es una persona más pequeñita, si es la Joana entrando ahí, no importa, todos la dejan pasar a la Joana ahí, qué sé yo, y no hay ningún problema. Pero cuando tú dejas pasar, también, aquí hay algo interesante, cuando tú dejas pasar a las personas, tú te sientes, ay, qué bueno, que deje pasar a una persona. Pero eso es un engaño. Porque ese sentimiento deberías sentirlo si tú dejas pasar a una persona de 1,80 m. Porque cuando tú dejas pasar a una persona pequeña, nada cambió en tu vida. No hubo ningún tipo de transformación en tu vida. Nada cambió. Pero nos sentimos, bueno, no, dejamos pasar. Pero en nada nos afectó esto. Bueno, en este caso, lo que está ocurriendo con Zaqueo es que en medio de las personas que no lo querían dejar, y ahora Zaqueo podría haber sido chico, las personas podrían haber dicho, ya lo podemos dejar pasar, pero él era un detestable, era una persona que no era bien recibido, entonces no lo iban a dejar pasar. Sale para allá, según tal por cual le dijeron, ¿cierto? Que nos andáis robando, nos andáis quitando la plata, sal de aquí. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? No importa, a pesar de la oposición, él tenía esta persistencia, y esta actitud persistente de Zaqueo es esencial en la conversión, ya que muestra la disposición de ir más allá de las expectativas, de ir más allá del problema. Hermanos, nosotros conocemos numerosas personas que llegaron a la iglesia por algún problema, por alguna enfermedad. Dios hizo su obra, la persona se sanó, hizo algo y las personas ya no están con nosotros. Ya no están con nosotros, se fueron. ¿Por qué? Porque se cumplió su necesidad, porque ellos eran el centro. El centro no era adorar a Dios, el centro era poder satisfacer su propia necesidad, la propia dolencia. Y nosotros necesitamos, y aquí yo le digo a mis hermanos del ministerio de oración, cuando oramos por las personas, en primer lugar, oramos para que el Señor los transforme de adentro hacia afuera. Oramos para que el Señor traiga conversión a su vida y a su existencia. Y si es su voluntad sanar a la persona, va a ser sanada. Numerosas personas, como tú o yo por ahí, tenemos enfermedades que no tienen cura y caminamos con ellas. O personas que han tenido problemas profundos en su salud.
Siguen glorificando y exaltando a Dios, porque Dios tiene un propósito muchas veces por medio de esa enfermedad. Y solamente la madurez espiritual genera que las personas sigan teniendo una relación de intimidad con Jesús. Pero cuando no soy sano o cuando yo veo que Dios no está haciendo la obra, me voy. ¿Por qué? Porque yo era el centro. Pero Zaqueo está mostrando que él no lo hace por algún tipo de necesidad, y nosotros necesitamos delante del Señor mostrar esta persistencia. Yo no sé cuántos de nosotros nos acordamos de la parábola de la viuda insistente con el juez injusto. Y lo que necesitamos en nuestra vida como discípulos del Señor, disculpe que lo diga, porque hay personas que son tremendamente insistentes aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y yo puedo decir al Señor que esas personas insistentes que han buscado al Señor, el Señor los está transformando profundamente de adentro hacia afuera. Así es que, amigo o amiga, en el nombre de Jesús, te invito a seguir insistiendo con todo tu corazón, porque tu vida depende de ello. Y finalmente en esto, Zaqueo supera en medio de todo esto los improperios, las cosas que la multitud está haciendo, ¿cierto? Todos estos aspectos negativos. ¿Por qué? Porque la narrativa nos muestra la importancia de mantener esta apertura de mente y al mismo tiempo esta persistencia. Cuidado, no estoy hablando de aquí que Zaqueo se convirtió porque es abierto de mente. No estoy hablando aquí que Zaqueo se convirtió porque él fue persistente. Estoy hablando de la actitud en la búsqueda al Señor Jesús. Y nuestra actitud de verdad tiene que ser una actitud abierta en medio de lo que estamos viviendo. Si llevas 5, 10, 15, 20 años y ves que tu vida no ha sido transformada, entonces tienes que ser abierto de mente para entender que algo está ocurriendo con tu existencia. Que la doctrina que dices que tú estás creyendo no está solucionando. Hay algún problema. Tienes que ser abierto de mente para recibir palabra del Señor. Tienes que ser abierto de mente para recibir disciplina del Señor. Pero el gran problema que yo tengo como pastor es que tengo que andar a veces caminando, pisando entre huevos. Y una de las cosas que Dios me ha golpeado últimamente, y disculpen que lo diga así, es: si una persona tiene que irse de la iglesia porque no está dispuesto a recibir reprensión, no está dispuesto a recibir la disciplina del Señor, José, déjalo ir. Déjalo ir. Si no estamos dispuestos a ser mente abierta, si no estamos dispuestos a ser reprendidos, no por el pastor. Ustedes, hermanos, nosotros creemos en el sacerdocio universal. Ustedes de repente una persona viene y me dice: pastor, ¿sabe qué está ocurriendo? Este hermano tuvo esta mala actitud, tuvo esta mala cosa. Y le digo: ¿habló con el hermano? ¿Por qué viene conmigo? ¿Para que yo sea juez entre las partes? No, vaya, converse con el hermano, dígale. No, es que si yo le digo algo al hermano puede que se vaya de la iglesia. Bueno, ahí estamos en un problema. Si nosotros, hermanos, aquí, si tú te sientes aterrado de poder exhortar a una persona porque tienes miedo que esta persona se vaya de la iglesia, estamos en un problema. La iglesia no es tuya. Tú no vas a retener personas. La iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Él es el dueño de la iglesia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestras palabras y acciones revelen el amor de Dios. Obvio. Eso es lo que yo quiero. Y es lo que me pasó un día con mis hijos haciendo una broma a una persona que estaba llegando por la primera vez. Mis hijos se pusieron a cantar una canción para que las personas salieran del templo. Y las personas estaban llegando por primera vez a la iglesia. Y de inmediato, claro, nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nosotros hacemos las cosas. Pero al mismo tiempo, también tenemos que tener cuidado en cómo nosotros revelamos madurez en nuestro corazón a partir de las cosas que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, queridos, ¿cómo se dio la conversión de Zaqueo? ¿Cómo se dio la conversión de Zaqueo? La conversión de Zaqueo se dio con una mente abierta y un corazón persistente para que el Señor en algún momento lo pudiera transformar.
quiero invitarte en el nombre de Jesús. Si sientes que tu vida está en el hoyo como cristiano, si sientes que tu vida está en el hoyo como discípulo del Señor, no desmayes. Ten mente abierta para recibir gracia del Señor, para recibir el abrazo del Padre y que te diga, sí, yo te amo, pero necesito corregirte, necesito podar aquellas cosas que no le agradan al Padre. Y sé persistente, sé persistente. Si sientes que las cosas, sé persistente. El Señor te va a dar gracia. ¿Cómo estamos en la hora, hermanos? Yo no veo la hora aquí. Allá. ¿Cuál es el corazón que Zaqueo tiene? ¿Cómo está el corazón de Zaqueo? En tercer lugar, cuando el Señor Jesús opera esta transformación en su vida y en su existencia. Lo que Zaqueo puede entender y puede comprender, y este pasaje lo muestra con relativa claridad, que existe una diferencia radical entre evangelio y religiosidad. Evangelio y religiosidad. Evangelio y religiosidad. Porque vemos en este pasaje cómo el Evangelio muestra que tiene una diferencia profunda entre las religiones, o la religión que tenía el pueblo de Israel, pero también nos muestra entre las religiones que existen en el mundo. Las personas, ¿cierto? Y la religión y la religiosidad tiene una sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Yo quiero, ¿cierto?, agradar a Dios. Yo quiero hacer cosas para Dios. Así es que como yo oro, como yo leo la Biblia, Dios está en deuda conmigo, ¿cierto? Por lo tanto, mi vida tiene que cambiar. Y no de adentro hacia afuera, sino que tengo que ser bendecido. Como decía la semana pasada Darío, si es que yo en mi existencia, si es que yo en medio de lo que yo estoy viviendo, soy una persona que cumple todos los parámetros, esta debe ser la consecuencia natural. La religión funciona así. Es el actuar del hombre para obtener beneficios de su Dios o aspectos de la religiosidad. El hombre teniendo acción. Por lo tanto, si oro, si leo la Biblia, si tengo vida devocional, entonces Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que operar, Dios tiene que hacer algo, y la religión funciona de esta manera. La mayoría de las religiones promueven el enfoque donde tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer cosas, tenemos que caminar. Yo hace algunos días atrás le hablaba a algunas personas donde yo tenía un gran problema en mi vida, tenía un gran problema. Yo todavía no era cristiano, pero yo era devoto de la Virgen de Andacollo. Y yo hice en aquella época lo que se llama, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, una manda. ¿Para qué? Para que Dios pudiera transformar, o la Virgen pudiera transformar y responder ese pedido que yo tenía. Y salí caminando desde La Serena hasta Andacollo, caminando en una peregrinación que duró toda la noche hasta la mañana. ¿Saben lo que ocurrió? Ninguna de las dos peticiones que yo hice se cumplieron. Porque coloqué todo mi esfuerzo ahí. Yo pensé que el día siguiente, que la mañana siguiente, que momentos después, mi vida iba a ser completamente diferente. Que un ser querido iba a ser sanado, pero que al mismo tiempo yo también iba a recibir la respuesta, entre comillas, al pedido que yo necesitaba en mi vida. No ocurrió. ¿Y saben qué hice? Me alejé, me fui, porque no me resultó, porque todo estaba en mi esfuerzo, en aquello que yo quería hacer. Eso es lo que hace la religión. La religión promueve que el esfuerzo del ser humano pueda traer consecuencias positivas. Ahora, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio proclamado por Jesús en este pasaje
No se basa en lo que la persona hace, sino que se basa en lo que Jesús ha hecho. El punto crucial de este momento en la vida de Zaqueo, en su conversión, es comprender que la salvación de este hombre no es producto de su esfuerzo, no es producto de su mente abierta, no es producto de su persistencia. Es un regalo de Dios a través de Jesucristo, a través de su gracia. El punto crucial en nuestra vida y en el avanzar como discípulos del Señor tiene que ver con esto. Por lo tanto, la conversión verdadera implica un cambio radical en la forma en la cual uno se relaciona con Dios. En vez de estar pensando cómo, ¿cierto?, yo debo hacer cosas para que Dios aplaque su ira, para que Dios me bendiga, para que Dios no me castigue o para sentirme profundamente aceptado por Dios. La clave es comprender que Jesús es suficiente. Tú y yo necesitamos aprender y comprender que necesitamos ser profundamente amados por Dios. Zaqueo, una persona rica, pero que estaba en la periferia de las personas. Una persona poderosa, pero que no era amado. Una persona con dinero, pero que no era respetado. Una persona con dinero, pero que era odiado. Necesitamos ser amados. Necesitas ser amado, necesitas ser amada. Y yo te pregunté al principio, ¿cuál es la sensación de poder que tú tienes? Tu trabajo te puede dar sensación de satisfacción temporal. Tu familia puede darte una satisfacción. El dinero, los amigos, los vecinos, los parientes pueden traer satisfacción momentánea. Tu vida puede tener una, podríamos decir, plenitud temporal en algunos momentos. Pero nosotros somos como los hijos que tenemos. No importa cuánto hagamos con nuestros hijos siempre quieren más, porque está en su naturaleza. Y nosotros siempre queremos más. No importa que llenes tu vida con dinero, no importa que llenes tu vida con trabajo, no importa que llenes tu vida con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con nada. Nada te va a poder entregar la satisfacción que únicamente podrás encontrar en la persona de Jesús. Deja de buscar en los lugares equivocados. Porque a pesar de conocer al Señor, volvemos atrás. A pesar de conocer al Señor, volvemos, esto es como un reset. Los solteros me dicen, pastor, lo que pasa es que ¿cómo puedo servir a Dios con esta necesidad tan grande que tengo de tener una pareja, de tener una persona que me ame? Casados, respondan. Podemos responder con claridad a los solteros. Nuestras esposas no ofrecen toda la satisfacción, tu marido no lo ofrece. Siempre hay una necesidad, siempre hay algo, siempre falta algo. Encontraste el mejor trabajo, no importa, siempre te va a faltar algo. Encontraste la mejor posición en la empresa, no importa, siempre algo va a ocurrir. Tienes la mejor familia, siempre le va a faltar algo a tu familia para que sea la familia perfecta. Es por eso que acudimos profundamente, cada uno de nosotros, a entregarnos como Zaqueo a la presencia de Jesús. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos pueda ofrecer la plenitud y la satisfacción que solo encontraremos en Cristo Jesús. Porque cada vez que lleguemos a este lugar, al final de nuestro esfuerzo, siempre habrá falta de algo. Quiero invitarte
a pensar en esto. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto te dediques, siempre sentirás la necesidad de algo más. Y es por eso que en este sentido el encuentro con Zaqueo revela, ¿cierto?, la perspectiva de que necesitamos ser aceptados por el Señor. Pero este encuentro con Jesús no solamente se da de esta manera de saber que somos necesitados. Algo ocurre con Zaqueo. Piensa, ¿qué pasa con Zaqueo después que se encuentra con Jesús? La respuesta es que la gracia de Jesús trae alegría y transformación por este encuentro que Zaqueo encontró en la persona de Jesucristo. Porque Jesús le muestra, y en este encuentro brota el gozo, brota la alegría de una persona que está siendo transformada, que está recibiendo una transformación radical. Comprender quién es Jesús transforma todo lo que está en su existencia, todo el dolor y todo el sufrimiento, no importa lo que estaba ocurriendo. Ahora en este encuentro con Jesús, en este encuentro con Él encuentra gozo y alegría. Y el gran problema que tenemos como discípulos del Señor es que hemos sido robados del gozo y de la alegría que deberíamos tener en Cristo Jesús. Posiblemente no tienes la riqueza de Zaqueo. Posiblemente no tienes la familia que te gustaría tener. Posiblemente no tienes el trabajo que te gustaría tener. Posiblemente no tienes el gozo el gozo en el trabajo o en las cosas materiales o en todo tu esfuerzo. Tomaste una decisión y sientes que es la peor decisión de tu vida. Encuentra alegría y gozo en la persona de Jesús. Encuentra alegría y gozo no en tus decisiones, ya sean buenas o malas. El gozo y la alegría de Zaqueo estaba en su encuentro real y concreto con Jesucristo, el Dios encarnado. Nuestro gozo y nuestra alegría no es el dinero que nosotros tenemos. Por 10 años nosotros vivimos como iglesia presbiteriana de un lado para otro. Nuestro gozo y nuestra alegría no fue un templo. No fue un lugar. Por lo tanto, tampoco nosotros colocamos nuestra mente y nuestro gozo en eso, porque nunca lo necesitamos. Lo recibimos con gozo, con alegría. El Señor lo trajo y lo dio, pero nuestra alegría no es el templo. Nuestra alegría es Cristo Jesús y en Él estamos. Por lo tanto, yo no sé qué dolor y qué sufrimiento tú estás teniendo en este minuto, pero Jesucristo viene a tu encuentro y te dice: yo soy tu alegría, yo soy tu gozo, yo soy tu alegría, yo soy tu gozo. Porque de verdad, la alegría y el gozo que podamos encontrar temporalmente se van. Pero la alegría y el gozo que nos ofrece Cristo es eterno. Y termino con esto, que es lo que hemos estado hablando durante los últimos años, durante los últimos 10 años. Zaqueo tiene actitudes de conversión. Zaqueo tiene nuevas actitudes. Zaqueo se convierte y al tiro: Señor, bacán, qué tremendo esto que yo he tenido contigo. ¿Sabes más? Estuve robando, estuve metiendo la mano a algunas personas, pero si robé, lo que voy a hacer ahora es que voy a devolver 4 veces, ¿cierto?, todo aquello que yo hice. Por lo tanto, Zaqueo muestra que el cambio de actitud hacia el dinero se muestra claramente aquí como parte de su conversión. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el corazón de él? Estaba en la plata. Estaba en el dinero. Por lo tanto, este relato destaca la transformación de un hombre que tenía su ídolo, que estaba ahí, y se muestra esta conversión. Después del encuentro con Jesús, Zaqueo está mostrando que hay un cambio, que hay una transformación esencial, que hay una transformación significativa en su vida y que el dinero no juega más un papel importante en él. Porque ahora quien juega el papel más importante es la persona de Jesús. Y por lo tanto él dice, él se compromete a
a dar la mitad de sus posesiones a los pobres y a reembolsar 4 veces. O sea, no solamente va a reembolsar, Zaqueo va a tomar la mitad. Yo les decía que si tenía 1.000 millones, 500 millones para darlo a los pobres. O no importa lo que sea, Zaqueo estalla en generosidad y aquello que le daba poder renuncia y lo entrega a la persona de Jesús. ¿Tus hijos son tu ídolo? ¿Tus hijos te hacen sentir importante? ¿Tu trabajo te hace sentir importante? ¿La forma como te vistes? ¿Tu belleza física? No sé, tu trabajo, la profesión, tu experiencia, tu cargo en la iglesia. Entrégalo todo al Señor. Entrégalo todo a Él. Y entrega hasta la mitad. Aquí en este caso dice, Señor, le voy a dar hasta la mitad de todo lo que tengo. Y si he hecho algo malo, voy a restituir 4 veces. Zaqueo lo que está mostrando aquí es cómo él tiene una comprensión profunda de la gracia y la generosidad de Dios. Jesús no hace que la donación de Zaqueo sea, cierto, el centro de su conversión, sino que lo que Jesucristo está mostrando, que esta es una señal visible. ¿Por qué? Porque existe una clara relación entre el dinero y el poder. Existe una clara relación entre el dinero y el poder. Y Zaqueo reconoce que el dinero y el poder están muy vinculados. Y por eso él quiere utilizar este dinero. ¿Para qué? Para tratar de ayudar a los más desposeídos. Para tratar de ayudar a aquellos que producto del poder que ha sido mal utilizado. Hermanos, piensen en esto. Si Zaqueo se enriqueció con pobres. No se enriqueció con ricos solamente. Se enriqueció con toda la población. Y el gran problema que nosotros tenemos, no sé si es problema, pero nosotros debemos ser los primeros, por ejemplo, en cómo nosotros denunciamos aquellas relaciones satánicas en el lugar donde nosotros estamos. Y lo que Zaqueo aquí está haciendo es una denuncia por medio de una actitud entre el dinero y el poder que existe. Yo, Zaqueo, que he conocido a Jesús, no me voy a aprovechar más de los pobres. Y si he engañado a alguien, le voy a devolver. Todos los demás. Oye, ¿qué va a ocurrir? Esa actitud va a transformar no solamente el pueblo, sino que también lo va a alejar de aquellas personas que antiguamente podrían haber sido sus amigos. Hermanos, piensa con esto. Piensa conmigo. Si nosotros no denunciamos que el sistema de turnos es satánico, nadie lo va a hacer. Porque esta iglesia y numerosas iglesias y numerosas personas en nuestra región sufren y padecen bajo el poderío de un sistema económico que corrompe familia, que corrompe personas. Nosotros tenemos que ser una iglesia que proclama abiertamente a esto. Y lo he predicado y lo he enseñado otras veces. Somos nosotros. No va a venir la empresa minera a decir que esto funciona. No van a venir los altos ejecutivos a decir que el sistema de turnos es malo. No. Pero nosotros tenemos que ser una voz profética en nuestra región, en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que ser una voz profética. Hermanos, yo no sé, pero este sentimiento que cuando yo llegué a Antofagasta hace 10 años me hizo parar mis pelos. Cuando las personas dicen, ya el marido llega a la casa después de los 7 días de la minería y cuando sube al trabajo, bueno, todos ustedes saben, no lo tengo que decir. Uy, ahora comienza mi descanso. La gente comienza su descanso en el trabajo. ¿Y saben de qué descansan? De la familia. Y de verdad, nosotros podemos y debemos aprobar eso como hijos de Dios. Y no digo que la persona está pecando al decirlo. Estoy diciendo que el sistema está tan corrupto que nosotros no nos damos cuenta que favorecemos este tipo de cosas. Ahora, podríamos al mismo tiempo
y aquí yo no estoy reclamando de la economía en sí, estoy diciendo que se puede hacer minería sustentable para la familia. Pero si hay alguien que un día va a decirlo, somos nosotros, no van a ser otros. Segundo, hay una clara relación entre el dinero y el poder. Muchas personas que son indígenas tienen trabajo porque algunas empresas mineras, ¿cierto?, les dan y les proveen por ley este lugar y este espacio. Pero finalmente esas cuotas son cuotas de poder. No son cuotas realmente porque la persona es el mejor trabajador y esa persona se queda 15, 20, 25 años y la empresa no va a decir nada. Una persona que es floja, que no trabaja, que se lleva todos los bonos. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a expulsar a una persona, ¿cierto?, que le dio los derechos de agua en ese espacio y en ese lugar. Y si expulsa a esa persona, el lugar, ¿cierto?, de la comunidad indígena se van a levantar en contra de la empresa no lo va a hacer. Entonces, hermanos, somos nosotros los que tenemos que denunciar este tipo de cosas, no aceptando, no salir a las calles con las pancartas, pero siendo una voz que clama en el desierto. Y al mismo tiempo, en tercer lugar, en medio de esto, está claro que existe una relación entre el dinero y el poder. Y estoy hablando de esto, porque nosotros debemos dar testimonio en cómo nosotros lo podemos hacer en medio de la distribución de la generosidad. Yo nunca hablé esto hoy, nunca hablé esto desde el púlpito, pero creo yo que existe un momento para decirlo y después de 10 años creo que me siento seguro para hacerlo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo al Señor, nuevas actitudes surgirán de nuestro corazón. En una oportunidad, una persona conversando acerca de los bonos de reconocimiento en la minería, se enojó conmigo y me dijo que eso que yo estaba hablando era su bolsillo personal y que él sabía dónde y con quién ser generoso. Un cristiano, un creyente. Hermano, no importa si trabajas en la minería o no. No importa si tienes poco o si tienes mucho. La actitud de Zaqueo revela un corazón profundamente generoso, porque su salvación ya no está en la riqueza, ya no está en el dinero. Jesús dice lo siguiente: ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando Jesús dice que ha llegado la salvación, no está hablando del individuo Zaqueo, que es salvo. Él está diciendo que Él es la salvación, que Él encarna la salvación. Por lo tanto, no importa si tienes mucho o si tienes poco, podemos tener exactamente la misma actitud de Zaqueo y dejar de robar al pobre y al necesitado, muchas veces con nuestras acciones. Hermanos, el ministerio de misericordia y los hermanos que están a cargo de misericordia sufren todos los meses. Sufren todos los meses. ¿Saben? Los hermanos muchas veces tienen vergüenza de llamarte por teléfono para que puedas ofrendar. Pero eso debe ser una actitud que surge del corazón. El Señor no le dijo a Zaqueo, da este dinero. El Señor no le dijo a Zaqueo, da la mitad. El Señor Jesús no le dijo, da hasta 4 veces. Surgió de un corazón. Pero nos hemos acostumbrado a que el Evangelio no nos golpee, a un sistema de comodidad para vivir el Evangelio. Como pastor, estoy profundamente comprometido con la predicación y la enseñanza del Evangelio. Pero hermanos, yo no soy un personal training. No soy un entrenador para que tú ores en la mañana.
No soy tu entrenador para que tú tengas buenas actitudes espirituales. No soy un entrenador para decirte si ofrendas. Nunca le he preguntado a ningún miembro, oye, a no ser que sea una conversación concreta, qué sé yo, ¿cómo está tu corazón en el diezmo o las ofrendas? Incluso nosotros por 10 años jamás estuvimos hablando de dinero en la iglesia, porque nunca fue un elemento importante. Por lo tanto, la actitud de Zaqueo revela la profundidad del poder del Evangelio en nuestros corazones. En nuestros corazones. Hermanos, un encuentro con Jesús es radical y muestra la ilimitada generosidad del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, el Dios encarnado, cuando Él le dice a Zaqueo, la salvación ha llegado a este lugar, Él no está hablando únicamente que Él pisó ahí, es mostrándose que está en la cruz del Calvario. Porque para poder tú y yo ser salvos, tú y yo debemos pagar con nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Zaqueo, la salvación ha llegado a este lugar, es esta persona que está aquí, que tenía que morir en la cruz, esta persona que tenía que pagar por todos sus pecados, yo lo pago. Yo pago por todo lo que Él tiene que hacer. Por lo tanto, imagínense, una salvación que demuestra un amor derramado hasta lo sumo. Y si Cristo se entregó hasta lo sumo, y si Cristo se entregó hasta los clavos, y si Cristo se entregó derramando hasta la última gota de sangre, podemos ser profundamente generosos en la persona de Jesús. No en nosotros, en la persona de Jesús. Y nuestro objetivo como iglesia no es pensar en una limosna, es pensar en dar generosamente, así como lo hemos hecho. Entonces, no esperes que los hermanos en algún momento te llamen. Despierta a la generosidad, despierta a entregarte por completo. Que la gracia del Señor utilice el testimonio de este hombre que fue transformado poderosamente de adentro hacia afuera con una conversión que hoy día todavía golpea en nuestros oídos. Necesitamos de la conversión hoy más que nunca. Necesitamos convertirnos todos los días. Todos los días necesitamos escuchar: la salvación ha llegado a este lugar. Todos los días necesitamos escuchar la voz de Jesús: la salvación ha llegado a este lugar. Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tanto comprender que la generosidad no se trata de dinero, no se trata de plata, sino, Señor, de una respuesta del corazón. A lo largo de todas estas últimas semanas, aprendimos a ser profundamente generosos con nuestro tiempo, con nuestras acciones, con nuestro perdón, con nuestras palabras. Señor, necesitamos tener un encuentro a diario contigo. Y efectivamente, Señor, es posible que yo mismo, a pesar de casi 30 años de conocerte, a pesar de casi 30 años, necesito continuamente ser transformado por tu evangelio que me dice que te necesito, que soy pecador, que no existe cosa a la cual yo pueda esforzarme para agradarte, que no importa qué cosa pueda hacer, esto, Señor, no me va a hacer más amado. Necesito profundamente recordar y reconocer que no importa cuánto ore, no importa cuánto lea la Biblia, no importa cuánto conocimiento tenga, esto no me hace mejor que nadie, esto no me coloca en el primer lugar para ser el hijo más amado. Pero al mismo tiempo, Señor, no importa cuánto haya pecado,
No importa cuánto me haya equivocado. Eso no genera, Señor, tener tu rechazo. Y te pido en el nombre de Jesús que como iglesia continúes transformándonos por el poder de tu evangelio, enseñándonos cuán profundamente amados somos, como se lo enseñaste a Zaqueo. Señor, gracias por tu profundo amor. Gracias por esta profunda revelación. Gracias, Señor, porque si existen actitudes nuevas en nuestra existencia, provienen de la salvación, que es Jesús. Transforma tu iglesia en una iglesia profundamente generosa, porque es profundamente amada. Y Señor, si hay hijos tuyos aquí que tienen mucho, o que tú les has dado mucho, toca sus corazones para que sean profundamente generosos en tu reino. Y si hay muchos, Señor, aquí que no tienen, transforma sus corazones para entregar incluso aquello que no tienen, así como lo hizo la viuda, así como lo hizo, Señor, aquellos que no tenían, porque no se trata de tener o no tener, se trata de tener un corazón dispuesto a amarte y a recibir de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.